de hasta un 15% y una ampliación de plantilla de un 12.5 a casi 14%. Entonces sí es una incidencia directa en el impacto económico. Recordarás que, bueno, y no podemos dejar de mencionarlo, venimos de una pandemia, generamos pérdidas importantes en el sector económico. Se han dado, si bien ya hace 2 años, ya los incrementos también al salario mínimo, arriba del 20%, 21, 22%, los cuales ya, bueno, pues ya están en el impacto directo con la parte nómina. Hoy creo que las condiciones sí no son las óptimas y sí nos están impactando en estos porcentajes. O sea, estamos hablando de un 15% en costo de nómina y una ampliación de plantilla de hasta un 13% para esta reducción de jornada laboral, y entendiendo que más del 97% somos MIPYMES. Entonces ahí es donde yo creo que está la problemática adicional a esta reducción de jornada, ¿no? Tú estás hablando que de estas 700,000 unidades económicas, 96% MIPYMES, pues su impacto sí es mucho más alto que las grandes empresas inclusive, ¿no? ¿Y habría un llamado o alguna forma de diálogo para analizarlo con ambas empresas? Pues mira, yo creo que nosotros nunca estamos en contra de mejorar las condiciones de nuestros colaboradores, pero creo que también tenemos que ser cuidadosos en la forma de hacerlo. Creo que de manera orgánica se puede ir haciendo poco a poco, y yo sí, la petición sería que las condiciones económicas ya estuvieran de mejor forma. Comentábamos que yo creo que en muchos de los sectores, en la mayoría, no se ha dado una recuperación previo a pandemia. Todavía estamos lejanos a lo que estábamos nosotros manejando en cuestión de número de clientes atendidos o de productos vendidos. Entonces yo creo que las condiciones tendrían que darse en un entorno económico mucho más favorable. Viene el momento mexicano, yo me enfocaría mucho en generar condiciones para poder traer inversiones extranjeras directas, mejorar las cuestiones económicas, y ya una vez que tú veas un entorno ya en recuperación, quizás sí poder estar platicando de esta reducción de horas de trabajo, en donde ya las unidades económicas pues ya tendrán una mayor estabilidad, ¿no? Y ya una recuperación con respecto a 2019, de lo que se ha perdido en pandemia, que bueno, como bien saben, pues no va a ser recuperar. O sea, todo lo que se perdió en estos años ya no lo van a recuperar las empresas, y muchas de ellas pues ahora sí que están en la línea o en la cuerda floja de poder inclusive cerrar algunos negocios todavía, ¿no? Con impactos de un 15%, imagínate nada más en nómina. Y en el caso de la productividad, bueno, con esto de la reducción de la jornada laboral, ¿es viable considerando que, bueno, México tiene bajos niveles de productividad? O sea, 3 días harían lo que se hace en una semana, y con tiempos extras entre semana e incluso fines de semana. Yo sé que depende del sector, pero al final del día no se cumple con las metas muchas veces, ¿no? Y con 3, 4 días menos. Pues sí, tú estás, a ver, estás comentándolo muy bien. O sea, si tenemos un tema que es una baja productividad y ahora está reduciendo los horarios, pues va directamente proporcional. Entonces, aquí lo que estamos buscando es, yo creo que generar un círculo virtuoso alrededor de este momento que comentamos. Generar condiciones importantes para que puedan llegar inversiones extranjeras directas, aumentar la productividad de las empresas, desde luego. O sea, que estamos comentando que los niveles no son los adecuados, en comparación a otros mercados sí estamos por debajo, y con esto pues generar las condiciones ya óptimas para poder empezar a platicar de este tipo de situaciones, ¿no? Porque bueno, también está el otro tema que no comentan, que bueno, que está también en mesa, que son los 30 días de aguinaldo, que también ahí estamos hablando que si lo quieren echar al mismo tiempo, creo que no sería lo adecuado, y si el impacto económico sería muy alto para más del 50% de las unidades económicas del Estado de México, que estamos hablando son 700,000, más de 350,000 unidades económicas de negocio, se ven afectados directamente con estas medidas. Oye, en el caso del salario, perdón, siempre se ha dicho que no debe ser por decreto, sino por un consenso. Hay ahorita diálogo en las cúpulas empresariales, pero pues, ¿ustedes qué tanto han llevado esas inquietudes para que pues, se dé o no sé? Porque el presidente ya por hecho que se va a dar. Sí, año con año estamos con el tema. Sí, efectivamente, las cúpulas empresariales tienen el espacio para poderlo dialogar. Lamentablemente, bueno, en estos últimos 2 años creo que se ha dado de manera unilateral. Insisto, no es la mejor manera, yo creo que sí hay que consensuarlo, y sobre todo, insisto, conociendo el pulso del sector económico. Insisto, estamos en etapa de recuperación, creo que los momentos no son los adecuados, y creo que sí tendríamos que ser un poquito mucho más cautelosos en este tipo de toma de decisiones, y sería la postura del sector económico aquí en el Estado de México. Entendemos que las cúpulas están trabajando en ese tenor, y desde aquí pues haríamos ese llamado de que siempre este tipo de decisiones consensuadas con el
sector económico, seguramente pues el resultado será positivo. Y si se maneja de una forma autoritaria, pues yo creo que sí las consecuencias son graves para el sector, un sector en recuperación, un sector que está generando fuentes de empleo, recuperando aquellas que perdimos también durante la pandemia, que ya saben, ya tienen contabilizado el número de fuentes de empleo que perdimos. Entonces creo que tiene ese riesgo también de poder llegar inclusive a tener alguna pérdida de empleos por situaciones de cierres, sobre todo de cierres de empresas, ¿no? Ante el tema de que ya económicamente pues no pudieran, están arrastrando pasivos también de la pandemia. Entonces se tienen muchos más compromisos y creo que la manera ahorita de hacerlo es consensuado, es ser más cautelosos y creo que hacerlo de manera orgánica y en condiciones más favorables económicas. ¿De cuánto estima que podría ser este cierre? Y bueno, derivado de esto han tenido que recurrir a créditos. ¿Cómo se encuentran en cuanto a liquidez? Mira, el tema y el tema de crédito es algo muy sensible, ¿no? Estamos hablando que ese 97, 96% de empresas MIPYMES, el pulso es que en cuestión de financiamiento es muy complicado el conseguir. O sea, el tema de capital de trabajo, llegar a una banca comercial hoy con los requisitos que te está solicitando, con el tema del buró de crédito, si llegaste a impagos durante pandemia, pues finalmente el tema del buró te va a limitar a este acceso al crédito y eso hace mucho más riesgoso también el cierre de empresas. Esperemos que no se dé, esperemos que, insisto, reducción de jornada laboral se pueda consensuar de buena manera, el tema del incremento del salario mínimo también sea muy consensuado, muy pensado y que se dé, yo creo que en las condiciones económicas que sean mucho más favorables para el sector y entendiendo que la mayoría de las unidades somos MIPYMES y sí estamos dependiendo muchas veces de ese aporte de capital que es difícil de conseguir. Está el tema de la seguridad también que impacta directamente. Entonces, insisto, creo que las condiciones no son las más adecuadas, hay que ser mucho más cautos y el llamado del sector sería sobre todo para el cierre de trimestre también, que ya estamos esperando un cierre con estimaciones cercanas dicen a un 3%, nosotros vemos lejano que lleguemos al 3%, se genera un 2.2, 2.4% de crecimiento en este año, con índices inflacionarios del 4%, pero no dejemos atrás que el año pasado fueron 7.8 el tema de inflación que aún nos sigue impactando en rentabilidad, en costo, en falta de liquidez de muchas de las empresas. O sea, creo que el entorno, insisto, son más las cuestiones que no están todavía ad hoc para generar este tipo de políticas y creo que deberíamos esperar también para años con mejores expectativas económicas. Pues mira, el sector transportista ayer señalaba que durante septiembre visitaron o usaron el tren insurgente más de 58,000 personas aproximadamente. Durante este mes que estuvo también de manera gratuita, generó alguna derrama entre los negocios que están pues, en este tramo de las 4 terminales, en los negocios establecidos. No, fíjate que no, Claudia, y nosotros ya tuvimos también una postura importante en que debemos debemos regular la parte del comercio en toda esta sección del tren de la primera etapa, que estamos hablando cerca de 25 kilómetros, desde Sinacantepec hasta Lerma. Creo que hay que hacer un plan de verdad muy bien pensado, muy bien analizado para que sí en realidad se genere una derrama. Creo que la etapa 2 que concluye en marzo del año que entra, al parecer generaría un poquito más de movilidad, pero la realidad es que hasta que se concluya en observatorios, cuando ya veremos las cifras que están estimando, que eran cerca de 250,000 usuarios diarios más o menos en el tren, pero creo que tenemos entonces el tiempo para hacer una buena planeación estratégica, para generar valor en toda esta franja, pero de manera ordenada, junto con lo que comentábamos también, ¿no? Hacer un gran parque lineal que también sirva para el tema de entretenimiento de las familias y se genere valor alrededor de toda esta gran inversión que ya está hoy echada a andar. Pero bueno, creo que sí tendríamos que ser muy cuidadosos, muy cautelosos para evitar que en lugar de orden se genere mucho desorden en todo este proyecto, ¿no? ¿Impactó el comercio ambulante que llegó? Porque bueno, la autoridad dice que no, que en algunas terminales pues literal los quitaron, pero vemos en la de Lerma, parte de Sinacantepec Tecnológico, que pues hasta comida, ¿no? Se está vendiendo ahí. Mira, tenemos nosotros ya la información que Sinacantepec, que Metepec hizo o está haciendo operativos importantes para el retiro de este comercio informal. Lerma en su momento también tenemos la información que lo hizo de manera inmediata. Hicimos el posicionamiento y en donde ha sido la complicación, aparte de ahí de Pino Suárez, la parte de Sinacantepec, la parte de Toluca, es donde pues parece que están muy bien organizados, ¿no? Sí, parece que el sector informal está muy bien organizado y ya estaban ahí repartiendo espacios incluso. Entonces el llamado sí es al orden. Creo que es un llamado respetuoso, es un llamado institucional
y es un llamado que va a beneficiar, como bien dices, a toda esta zona aledaña del tren que estamos hablando, que son los 25 kilómetros iniciales, y hablábamos más de, no recuerdo el número de hectáreas, ahí que estábamos con 220 hectáreas, no tengo el dato exacto, pero bueno, de tierra que puede ser usada de manera muy productiva, ¿no? Y a la par, con esta parte comercial formal, con esta parte de jardines lineales, también hay usos para zonas habitacionales. Entonces yo creo que hay que darle un valor ordenado y formal a toda esta inversión que es millonaria del tren, y que seguramente, insisto, terminando su etapa 3 ya está observatorio, pues va a generar una derrama importante, y sobre todo el número de usuarios, ¿no? Que estamos hablando que son los 225,000. Hemos platicado con mucha de la gente, y hoy a su primera etapa sí ha ayudado a mucha gente en movilidad, sobre todo para la gente que trabaja en Metepec y que viene en Sinacantepec. Dice, el traslado es mucho más corto, se ahorran la mitad de lo que pagan, ya con el costo que tiene de los 15 pesos, se ahorran la mitad de haber tomado el camión a un punto y luego el otro camión. Entonces hemos estado ahí pulsando, y sí, el ahorro en tiempo y el ahorro en dinero ha beneficiado a muchas de las gentes en esta región que tiene la primera etapa del tren. Entonces, digamos que los negocios establecidos quedaron pues en cero en cuanto a derrama económica a partir de que inició esta operación, o sea, no generaron. No, o sea, no ha habido un impacto directo. O sea, yo creo que si hay una mejor planeación, seguramente esto se va a dar, sin lugar a dudas, pero insisto, creo que todo el llamado es orden, es una buena planeación, es el que las cosas se vislumbren de buena manera a largo plazo, y que evitemos el desorden sobre todo, porque pues lo que vemos el día a día es que el desorden pues genera caos, genera inseguridad y genera pérdida económica en el comercio formal. Eso es una realidad, y no podemos tapar el sol con un dedo, ¿no?